Bueno, bueno. Au. Bueno, bueno. ¿Cómo les quedó su caja del problema 1 de la serie? ¿Se dejó o no se dejó? O ni siquiera lo vieron. Preguntas, preguntas, dudas, comentarios, aclaraciones, sugerencias o cualquier otra cosa que haga falta. Au. ¿Listos para hacer ejercicios? Ahora sí, con vectores. Vamos a darle unos minutos más a que lleguen y ya arrancamos. Un par de minutos más. Bueno.
Bueno, vamos a arrancar. Deben darle play. Aquí. Y estábamos platicando el día de ayer acerca de álgebra vectorial y ya propiamente dicho de los vectores. Y dijimos que los vectores son la representación gráfica o analítica de una cantidad vectorial. Si lo hago de manera gráfica, significa que yo elegí una cierta línea recta para pintar ahí mi vector. Esa línea recta es nuestra dirección. Sobre esa línea recta, pues yo dibujé una flecha en donde el tamaño de la flecha representa a la magnitud. Y a donde apunta la flecha, eso habla del sentido de un vector. Esa sería la representación de manera gráfica de un vector. Hablando de la representación de tipo analítico, bueno, finalmente el vector es un arreglo de un número finito de componentes o de partes que yo elija que forman o constituyen a ese vector. En nuestro curso vamos a estar limitándonos a 3 componentes, pero eso no nos restringe a que un vector pueda usarse con un número más grande de componentes, como seguramente lo están haciendo en su curso de álgebra lineal. En todo caso, mi vector tiene notación de vector, es decir, una letra minúscula con una pequeña rayita o guión encima que indica que es un vector. Y le pondremos un igual para recordar que ese símbolo es igual a este paquetito o arreglo ordenado, y por eso lo ponemos siempre entre paréntesis, separados con comas los valores que queremos que sean las componentes de nuestro vector, las componentes escalares, porque son solo números, son un escalar cada una de ellas, pero juntas en paquetito representan a un vector en particular. Eso es lo que hablábamos de nuestro vector. Y sobre todo, platicábamos también que si conozco el punto donde empieza y el punto donde termina, yo puedo también representar al vector con las letras del punto de inicio y el punto de final, poniendo primero al inicio y luego al final, ambos con mayúsculas, inicia en A, termina en B, y le pongo encima la rayita de vector para acordarme que se trata del vector AB, que empieza en A y termina en B. Ambas son notaciones válidas para nuestro vector, ya sea como una letra o como un punto de inicio y un punto final. Y luego hablamos también de que si un vector se mueve paralelo a sí mismo, conservando el sentido y conservando el tamaño, entonces el vector no cambia, el vector sigue siendo el mismo vector, solo que se encuentra en otro lugar. Esta es una de las cualidades principales que tomaremos de los vectores. Se pueden mover de manera paralela y no cambiar ni la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Con esto procuramos llevarlos a nuestro sistema de referencia, primero en 2 dimensiones, en la cual pues nos dimos cuenta que un vector cualquiera, lo que hacemos es asociarlo al sistema de referencia, el cual nosotros elegimos siempre, y el vector A en ese momento tendrá una proyección ortogonal sobre cada uno de estos ejes cartesianos o de referencia. Y esta sombra en cada uno de los ejes es justamente lo que llamamos la primer componente y la segunda componente. Claro, el gorrito del vector cuando cae queda viendo hacia un lado del eje X. Si mira hacia el sentido positivo, la componente es positiva. Si mira al lado contrario, la componente es negativa. Lo mismo ocurre con Y. Si mira hacia arriba, será positiva.
pero si mira hacia abajo, pues será negativa la componente A2 o segunda componente. Así es como se relacionan la idea de componentes como partes del vector con su proyección ortogonal sobre los ejes de referencia, en este caso 2 dimensiones. Bueno, ya tengo la idea de qué hace una componente por mí. Pero cuando yo muevo mi punto, mi vector, perdón, vean, no importa dónde vaya el vector, más lejos o más cerca, dentro de este plano cartesiano, aquí abajo, la primer componente se cambia de lugar, pero no cambia de tamaño. Mientras que en la parte de arriba, vean, aquí en el eje Y, la segunda componente se está moviendo de lugar, pero tampoco cambia de tamaño. Es decir, las componentes son números que no importa dónde se encuentre el vector, van a ser siempre las mismas. Por eso es la manera en la cual escribimos de manera más cotidiana a un vector en base a los números, a sus componentes que lo representan. Ahora bien, si eso es cierto, aquí tengo la proyección de la primera componente y aquí tengo la proyección de la segunda componente, que se unen por sistema cartesiano de manera ortogonal. En automático, el tamaño del vector, su magnitud, es la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Y el tamaño de un vector lo representamos con dos barras, una a cada lado del símbolo de vector, y le llamamos módulo del vector o tamaño del vector o magnitud del vector. Y por Pitágoras, pues será el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto dentro de una raíz cuadrada, me da la hipotenusa, que en este caso es el módulo del vector A, el tamaño del vector A. Esta va a ser la condición que se va a cumplir con cualquier vector, sin importar cuántas componentes pueda llegar a tener. Por eso es importante ver de dónde salió. Y para terminar, si yo conozco el punto donde inicia el punto 1 de coordenadas x1 y y1 y conozco el punto donde termina de coordenadas x2, y2, pues basta con hacer la resta destino menos origen para tener una a una las componentes del vector que comienza en el punto 1 y termina en el punto 2. Resta, el truco de la resta es que sea destino menos origen. Y esto no es nada complicado. Finalmente, yo puedo dar un par de puntos, el punto A, de coordenadas menos 1,2,7, el punto B de coordenadas 3, 0 y menos 2. Y desde ahí buscar el vector que va de A a B. Entonces, si yo quiero el vector que va de A a B, la primera componente va a ser destino 3 menos origen menos menos 1. Y 3 menos menos es más 1. Esto va a dar un 4. Ya tengo entonces la primera componente. La segunda componente, destino 0 menos origen 2, me queda menos 2, ya tengo la segunda componente. Y si quiero una tercera, destino menos 2 menos origen 7, signos iguales, se suman y conserva el signo, me queda menos 9. Y ya tengo ahí el vector que va de A a B. El problema, ya lo vieron, son signos, son operaciones algebraicas. Hay que estar aplicando constantemente las reglas de los signos para tener el número en signo y tamaño correcto. Así es como encuentro al vector que va de A a B. Si lo planteo al revés,
me quedarían los mismos números, pero con signo contrario, señal de que mientras uno ve hacia un lado, el otro mira al lado contrario con igual tamaño y con igual dirección, pero sentidos totalmente opuestos. Entonces, son el tipo de cosas que tengo que empezar a vigilar en la formación de un vector. Preguntas ahí. Y esto lo voy a estar usando con mucha frecuencia. Si esto lo llevo a 3 dimensiones, es la misma esencia. El módulo o tamaño es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de todas las componentes que tenemos ahí. Si conozco el punto de inicio, ya saben, destino menos origen me da las componentes de dicho vector. Las componentes pues son la sombra que proyectamos aquí abajo, ya de manera tridimensional, en cada uno de los ejes coordenados. Ahora, cuando yo fijo al punto de inicio o fijo al punto final, en ese momento se definen sus coordenadas también. Eso es algo que vamos a estar manejando con mucha frecuencia. Por ejemplo, yo tengo el vector U de componentes 2, menos 1 y 3. Y te digo, ¿sabes qué? El vector U es igual al vector que va de A a B. Y el punto A tiene coordenadas 3, menos 2, 2. La pregunta sería, ¿cuánto valen las coordenadas del punto B? Bueno, la idea es muy sencilla. Si el punto A está en este lugar y el vector U se traslada de esta manera, mira esto como si fuera un juego de serpientes y escaleras. El punto B, a donde voy a llegar, se obtiene de sumar a las coordenadas de A las componentes de B, puesto que la escalera está creciendo hacia B. Entonces me va a quedar que el punto B tendrá coordenadas 2 más 3, 5, menos 1 más menos 2, menos 3 y 3 más 2, 5. Así de fácil encontré las coordenadas del punto B, que es el destino en este caso. Pero ¿qué pasa si aquí fuera el vector U igual al vector CD? Y ahora lo que te doy son las coordenadas del punto final, que es este, por inventar algo. Lo que acaba de ocurrir ahora es que te estoy dando el final y estoy buscando que encuentres el inicio. Pero ya sabemos que este es el vector U. Ahora voy a bajar la escalera. Si voy a bajar la escalera al punto final, le resto la escalera y me tendrá que dar el punto de inicio. Entonces significa que AC la voy a encontrar tomando al punto final 1 y restarle el vector. 1 menos 2 menos 1 en Y, menos 1 menos menos 1, regla los signos, se vuelve más 1 menos 1, aquí ya dio 0, y en Z, 5 menos 3, aquí me quedaría 2. Este es el jueguito de valores, sumar o restar, según sea inicio o destino, de donde yo parta y a donde quiero llegar, una vez que te mostré quién es el vector o la escalera que vamos a estar usando. Preguntas ahí. Esto es lo que vamos a estar haciendo todos los días, finalmente. Este jueguito de a partir de un punto llegar a otro o construir un vector a partir de 2 puntos que ya me dieron.
¿Preguntas? Ok. Entonces, a partir de ahí, creo que este ejercicio lo alcanzamos a hacer ayer. Y si recuerdan, nos dio el vector AB menos 4,4, menos 1. Su tamaño, 4 al cuadrado 16 más 4 al cuadrado 16 más 1 al cuadrado 1, todo dentro de una raíz, me dio el tamaño del vector AB. Y eso nos llevó a la raíz de 33 o su equivalente 5.75 unidades. ¿En dónde qué ocurre? Pues mira, yo tengo el punto A perfectamente marcado y con las componentes del vector, menos 4 en X, me voy atrás, hacia atrás 4 unidades, 4 en Y, me voy 4 a la derecha, menos 1 en Z, me voy 1 hacia abajo, y el vector AB, puedo darme cuenta que está señalando hacia atrás, hacia abajo y hacia la derecha, de acuerdo como pinté mis referencias cartesianas. Esto es lo que quiero que se acostumbren a manejar ustedes, justamente el señalizar hacia dónde queda apuntando un vector una vez que conozco sus componentes. Por ejemplo, acá abajito tenemos al vector U. Dice, desde un punto que yo elegí, camina 4 en X, vas adelante, camina 3 en Y negativo, vas a la izquierda, no subas nada en Z, y este vector A, U, quedó sobre el suelo, viendo a la izquierda y hacia enfrente de nosotros. Así es como tienes que ver a un vector. Y el último, el vector V, de un punto que yo elegí, caminé 4 hacia atrás en X, 2 a la derecha en Y, 3 hacia arriba en Z, y el vector quedó apuntando hacia arriba y a la derecha y hacia atrás. Eso es lo que debo aprender a hacer. Esto es como tomar un lápiz, una pluma y decir a dónde quiero que apunte la pluma. La pluma hace las veces de un vector, hacia un lado, hacia el otro, izquierda, derecha, arriba o abajo. Y esto es lo que vamos a estar practicando en todos nuestros ejercicios. Hacia dónde queda trabajando un vector, conocidas sus componentes. Bueno, esto fue lo que platicamos el día de ayer. El día de hoy vamos a añadir un concepto llamado vector de posición. ¿Qué es esto? Bueno, pues mira, yo ayer te dije que un vector se puede colocar a donde yo quiera ponerlo. Es totalmente libre. ¿Qué pasa si este vector procuro que su inicio coincida siempre con el origen cartesiano? Ah, pues el punto de inicio tiene coordenadas 0,0,0. En automático, el punto de final tendrá las coordenadas, en este caso, x, y, z. Cuando hago la resta, destino menos origen, x menos 0 me da x, y menos 0 me da y z menos 0 me da z. Y observo que el vector que se acaba de formar tiene los mismos números que las coordenadas del punto de destino. Y esta es una muy afortunada coincidencia, porque entonces el punto final le estoy asociando un vector que nos marca exactamente la posición en la que se encuentra, pero ya de manera vectorial, con notación de vector, con conceptos de vector, con componentes de vector. Y entonces le acabo de asociar a este punto un vector para trabajar. Un vector que, si recuerdan, los puntos en el sistema cartesiano son únicos para cada combinación de coordenadas. Entonces, quiere decir que para cada punto solo hay un único vector de posición que lo puede representar. Y a eso es a lo que le sacamos provecho. Tener un punto que por sí solo no se puede mover, asociarle un vector, el cual lo puedo hacer en operaciones con otros vectores y a partir de ahí sacarle provecho.
y tiene los mismos números de coordenadas, son los mismos números de sus componentes de su vector de posición asociado. Como es un vector asociado a como se llama el punto, pues así normalmente le llamaremos al vector de posición. Si se llama A, pues le llamo A, si se llama PS1, le llamo P1 al vector, pero con notación de vector. Esta es la idea de nuestro vector de posición. Asociarle a un punto un vector que lo represente y lo pueda o nos permita hacer operaciones con él y sacarle provecho a ese punto siguiendo a un cierto vector. Preguntas ahí. Con esto en mente, quiero que me ayuden con este ejercicio, a ver cómo nos va. Todo suyo. Te estoy dando como datos las coordenadas del punto A, del punto C y del punto E. Y te estoy dando las componentes escalares del vector AB y del vector DE. Con esta información quiero las coordenadas del punto B, las coordenadas del punto D y las componentes del vector de posición asociado del punto C. A ver qué nos da. Ahí en su cuaderno, en su hoja de papel, vamos a ver a qué llegamos. Quiero las coordenadas del punto B, las coordenadas del punto D y el vector de posición asociado al punto C. A ver cuánto nos da. Estas son operaciones, pues, cotidianas que vamos a estar realizando de manera constante. ¿Preguntas? ¿Qué coordenadas tiene el punto B? ¿Qué coordenadas tiene el punto D? ¿Y cuál es el vector de posición asociado al punto C? También tengan cuidado con la notación, escríbanlo de manera correcta para que no haya problemas por notación. Obviamente la que sería casi obligada, ¿verdad? Sería el vector de posición del punto C. Casi sale en automático, ¿no? Solo hay que copiarlo, pero con notación de vector. Aquí nos quedaría que el vector de posición del punto C pues toma los mismos números que las coordenadas de C, o sea, -6, 5 y, ¿qué era el otro? -3. Ahí está, ¿no? Ese es casi inmediato de poner. ¿Qué hacemos con B y con D? Bueno, acuérdate del truco de la escalera. El vector es una escalera finalmente, que empieza en A y termina en B. Entonces, si al valor de A le sumo la escalera, tengo que llegar al valor de B. Por lo tanto, el punto B tendría
coordenadas dos menos 3, 4. Porque fuimos sumando 7 más menos 5, 2, menos 6 más 3, menos 3, y 10 más menos 6, 4. Así saldría el punto B. Y hablando del vector que va de D a E, bueno, ahora me doy cuenta que me dieron el final y me dieron la escalera. Ahora voy de bajada, hago la resta, final menos escalera, me da el punto de inicio. Y vean, ya me dio ahí el punto 3, 2, menos 4, que fue la resta de el punto 1 menos 2 nos dio más 2, 3. 6 menos 4 nos dio 2. Y 0 menos 4 se vuelve en suma. 0 más 4 nos dio 0 menos 4 nos dio menos 4. Así se calcularían las coordenadas a partir del vector conocido que va de un punto a otro punto. Preguntas ahí. ¿Vamos bien? En la imagen puedo ver que desde el punto A fui 5 hacia atrás, 3 a la derecha y 6 hacia abajo. Por lo tanto, mi vector AB está yendo hacia atrás, a la derecha y hacia abajo. Veo a dónde apunta el vector que va de A a B. El vector C, como es de posición, pues arrancó del origen, se fue 6 para atrás, 5 a la derecha y luego cayó 3 y también quedó viendo hacia atrás, hacia la derecha y hacia abajo. Ahí está el vector C. Mientras que el vector D se fue hacia atrás 2, a la derecha 4 y hacia arriba 2, dando por resultado un vector que va hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Esos son el tipo de cosas que tengo que imaginarme o verla en un isométrico, como hicimos aquí. Pregúntase. Y esto es la base para manejar vectores. Cómo se representan, cómo se obtienen, ya sea los puntos que lo forman o las componentes que lo forman. ¿Vale? Y nos permite entrar a las operaciones con vectores. Operaciones con vectores. Ahora sí, vamos al álgebra como tal. Bueno, la primera operación entre vectores va a ser la igualdad. Es importante ver la igualdad. Y finalmente decimos que dos vectores serán iguales cuando una a una todas sus componentes sean iguales. Entonces, yo voy a comparar componente a componente el tamaño de cada una. Si todas son iguales, entonces podré hablar de que los vectores son iguales. Estoy comparando una a una en parejas sus componentes. Solo así los vectores podrán ser iguales. Eso garantiza que tengan igual tamaño, igual dirección e igual sentido. Igualdad de vectores. ¿Por qué es importante la igualdad? Porque la igualdad me va a servir para generar ecuaciones. Recuerden que la igualdad es la manera en que construimos ecuaciones.
igualdad de vectores me permite hacer ecuaciones entre vectores, o sea, ecuaciones vectoriales con las cuales vamos a estar trabajando de manera cotidiana. Por eso es importante la igualdad entre vectores. Entonces, con esta idea de la igualdad, surge la siguiente pregunta o ejercicio. Quiero saber si el vector AB es igual al vector CD. ¿El vector AB será igual al vector CD? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Bueno, hay que construir el vector AB, me dio sus coordenadas. Hay que construir el vector CD, también me dieron sus coordenadas. Y una vez que las construya, voy a comparar una a una que todas sean iguales. Si es así, los vectores entonces serán iguales. Si alguna falla con un signo o con un tamaño, en ese momento ya no son iguales, por consiguiente serán diferentes. Es el principio de las ecuaciones vectoriales, la igualdad. Todo suyo son o no son iguales. Hay que hallar primero el vector AB y luego el vector CD. ¿Cuánto vale el vector AB? ¿Cuánto vale el vector CD? Recuerda, la resta es destino menos origen. Y recuerda que son restas algebraicas. Hay que aplicar regla de los signos. Destino menos origen me va a dar las componentes. Vigilando que es una resta algebraica, hay que aplicar regla de los signos. Y aquí surge el problema típico de que les falla un signo. Basta con que te falle un signo para que todo se eche a perder. Entonces, tengan mucho cuidado al estar realizando sus operaciones. Es muy triste que todo va bien y un número o un signo arruina todo el trabajo. Entonces, tengan cuidado con cada resta, con cada suma. Son algebraicas, signos iguales se suman y conserva el signo, signos diferentes se restan y adopta el resultado, el signo del que sea más grande. Aguas con la regla de los signos. Es donde normalmente pues se equivocan finalmente, sí. Entonces, mucho cuidado con las reglas de los signos. ¿Alguien ya encontró el vector AB? ¿Cuánto nos dio el vector AB? ¿Sí me escucha, profe? Es menos 1, 2, 5. Menos 1, 2, 2, 5. 5. ¿Sí? Correcto. Sí. ¿Alguien ya encontró el vector CD? Pues me sale igual, menos 2, menos 1, 2, 5. Sale igual, que es correcto. Son vectores, de hecho son vectores iguales. Dan exactamente las mismas componentes, aplicando las reglas de los signos. Entonces, estamos entre vectores iguales, pero localizados en lugares diferentes. Que estén en diferente lugar no los hace diferentes, siempre y cuando tengan las mismas componentes escalares. Preguntas ahí.
Y vean, ahí apareció en efecto el vector AB, componentes menos 1, 2, 5, el vector CD, componentes menos 1, 2, 5. Son el mismo vector, pero se encuentran en diferente lugar. Mismo tamaño, misma dirección y apuntan hacia el mismo lugar. Son vectores iguales. Pregunta 6. La igualdad es nuestra primera operación como tal. Y nos sirve para encontrar, pues, ecuaciones vectoriales. Una ecuación vectorial finalmente compara vectores. Eso es lo que vamos a estar aprovechando de aquí en adelante. Igualdad de vectores. Ahora bien, la igualdad de vectores va a seguir con la suma de vectores. Entonces, voy a la suma entre vectores. ¿Puedo cambiar? Cambiamos la mitad. Suma entre vectores. Y aquí en la suma, bueno, hay varias maneras. Tenemos el método analítico, que sería el camino más práctico, por llamarlo así, en el cual, a partir de dos vectores de igual número de componentes, en este caso de 3 componentes, la suma simplemente es sumar la primera con la primera y sigue estando en la primera posición en el vector suma, la segunda con la segunda y sigue estando en la segunda posición en el vector suma, y la tercera con la tercera y sigue estando en la tercera posición en el vector suma. Solo ten cuidado, hablamos de sumas algebraicas donde hay que sumar de acuerdo con la regla de los signos. Si yo soy cuidadoso, el vector resultante también tendrá 3 componentes y podemos llamarle así, vector resultante, por eso la R, o vector suma A más B. Es cuestión de cómo quieras nombrar a este vector resultante o suma o A más B. Y esto es lo que llamaríamos el método analítico para suma de vectores. Finalmente, pues no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Yo tengo un par de vectores, los que sean, con las componentes que quiera, por ejemplo, estas, y me piden sumar los vectores. Pues A más B será igual, primera con primera, 4 más 1, 5, segunda con segunda, menos 2 más menos 2, menos 4, tercera con tercera, 3 más menos 1, me queda 2 y todos en paz. Ya tengo el vector suma o vector resultante, como le llamamos en muchas ocasiones. Así de fácil, son sumas algebraicas, involucran regla de los signos. Y esto es la manera analítica, esto es el método analítico, el práctico, el de todos los días. Pero también tenemos métodos gráficos. En el método gráfico hay que tener un manejo adecuado de escuadras y de compás. Y entonces me dicen, mira, yo quiero sumar al vector A con el vector B. Bueno, usando mis escuadras, voy a procurar que ambos vectores se encuentren en su inicio. Ahí están, se encontraron en su inicio. A partir de ahí, desde el final de uno de ellos, trazo una línea paralela al otro. Ahí están las líneas paralelas. Y entonces dice el método, el punto compartido es el inicio del vector suma. El punto donde se encuentran las paralelas es el destino del vector suma. Por lo tanto, ya puedo pintar mi vector suma desde un primer inicio hasta un último final. Esto es lo que se llama el método del paralelogramo asociado con la figura que se acaba de formar, evidentemente. Método del
paralelogramo. Ahí está. Pero también pude haberlo hecho de la siguiente manera. El vector A lo dejo donde estaba. Y es al vector B al que yo traslado de manera paralela, de manera que el inicio de B coincida con el final de A. Y entonces el primer inicio de A contra el último destino de B me darán justamente el vector suma A más B o vector resultante, que es la misma idea, pero ahora formando un triángulo en vez de un paralelogramo, y por eso le llamamos método del triángulo para suma de vectores. ¿Qué debo hacer? Pues darme cuenta que en el triángulo vectores que se siguen se están sumando. Y este triángulo finalmente pues era la parte de arriba de este paralelogramo. Por eso ambos dan exactamente lo mismo, esa línea diagonal. Método gráfico, método del paralelogramo y método del triángulo. Vectores que se siguen son vectores que se están sumando. Preguntas ahí. Cuando tengo que sumar muchos vectores, hablando del método gráfico, bueno, lo que hacemos es ir poniendo uno detrás del otro. Donde acaba uno, ahí arrancamos al que sigue. Y entonces vamos teniendo que estamos uniendo el final de uno con el inicio de otro. Una vez que termino de poner a todos, el primer inicio es donde empieza el vector resultante. El final de todos es donde termina el vector resultante y puedo pintar ese vector del primer inicio al último final, que tenemos el vector resultante de A más B más C más D de manera analítica. Y como la figura que se forma es un polígono, pues así le llamamos esto, método del polígono para suma de vectores. Y aunque ustedes no lo crean, muchas cosas en ingeniería se pueden resolver usando métodos gráficos y se hace, de hecho. No todo, pero sí algunas cosas se pueden hacer de manera gráfica. Pero más allá de que pueda o no poner vectores uno tras otro en la escala, con cuidado, lo que sí es importante es la simbología. Gracias a estos símbolos, yo voy a plantear operaciones analíticas con vectores en problemas y situaciones más adelante. Por eso me interesaba que vieran el triángulo, el paralelogramo y el polígono, y con ellos plantear solución a diferentes situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar en diversos problemas. Ahora, sea gráfico o sea analítico, la suma de vectores tiene propiedades que se han demostrado que son ciertas y son las siguientes. Partimos del supuesto de que los vectores A, B y C son vectores del espacio de 3 dimensiones, o sea, tienen 3 componentes. Y cada una de esas componentes es un número real. Nos estamos moviendo en vectores de números reales. Entonces, para la suma de vectores se cumple la propiedad cerradura. Un vector de 3 dimensiones, al sumarse con otro vector de 3 dimensiones, da por resultado un vector también de 3 dimensiones. Esa es la propiedad cerradura. Parecido a lo que hacían ustedes en su curso de álgebra con las operaciones con los números. Y aquellos que ya ven en lineal están viendo esto también ya en la idea de campos y grupos y demás. ¿Vamos bien? ¿O me regreso? Preguntas. Recuerden, no siempre se cumple la propiedad cerradura, aunque pareciera obvio. No, hay operaciones que no la cumplen. En este caso, la suma entre vectores sí cumple con la propiedad cerradura o propiedad de clausura. Se conserva la especie después de hacer la operación.
También tenemos que se va a cumplir la propiedad conmutativa entre vectores al sumar. Es decir, yo puedo intercambiar el orden en el que hago la suma y el resultado sigue siendo el mismo. Gracias a que son componentes en los reales, esto fue posible. Ahí está. Y luego tenemos la que tal vez es la propiedad más difícil de demostrar, la propiedad asociativa, la que dice que yo puedo ir agrupando diferentes elementos de una suma en el orden que yo quiera, en la manera que yo quiera, y siempre y cuando sume todos al final, el resultado no se altera. Esto es la propiedad asociativa. Es muy práctica, pero repito, es de las más complicadas de demostrar, como seguramente ya vieron en su clase de lineal en campos y grupos y demás. Luego tenemos la propiedad del elemento neutro. El elemento neutro, pues es un vector que al sumarse con cualquier otro, no lo va a cambiar, va a dar exactamente lo mismo. Para que esto sea posible, este elemento neutro, pues debe tener por componentes los números 0, 0, 0. Y esto es el inicio de lo que llamaremos el vector 0 o el vector nulo. Un vector que ayuda a cerrar operaciones y que vamos a estar trabajando de manera frecuente. El vector nulo o vector 0. Tiene tantas componentes como tengan los vectores que estés trabajando. A partir de ahí surge el elemento inverso. Es decir, para todo vector habrá un vector que al sumarse con él te da por resultado el vector nulo, el elemento neutro, 0, 0, 0. Y para que esto sea posible, bueno, pues el vector A, no importa cuáles sean sus componentes, su inverso tendrá las mismas componentes, pero con signo cambiado, más 1, menos 3, menos 4. De tal manera que al sumar A con el inverso de A, te da 0, 0, 0. Y no solo eso, esta propiedad del elemento inverso nos está llevando a toda una materia que en física le llamamos estática, la teoría del equilibrio. ¿De qué manera consigo que una serie de vectores, al sumarse, den por resultado siempre el vector nulo? Y viene justamente de esta propiedad del elemento inverso, curiosamente. Preguntas ahí. Suma entre vectores. Luego tenemos la resta entre vectores. Y la resta entre vectores también la puedo manejar de manera analítica, restando primera con primera y van en la primera posición, segunda con segunda y van en la segunda posición, y tercera con tercera y van en la tercera posición. Pero recuerda, se trata de restas algebraicas. Las reglas de los signos siguen estando presentes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero restar al vector A de componentes menos 1, 2, menos 4, el vector B de componentes 3, menos 1, menos 2, entonces la resta quedaría como menos 1, menos 3. Y quedaron signos iguales que por regla algebraica se sumaron y aquí quedó menos 4. Si hago 2 menos menos 1, por regla de los signos me queda 2 más 1 y esto me dio 3. Segunda componente. Y la tercera, menos 4 menos 2, menos 4 menos menos 2, se convierte en menos 4 más 2. Por ser diferentes los signos, se restan y se pone el signo del mayor
en este caso, menos 2. Así es como procedemos en la resta algebraica de vectores. Preguntas ahí. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que mucho del problema es justamente el vigilar la regla de los signos. Porque, repito, pasa que si te falla un signo, fallaste un signo y fallaste una componente. Y con una que fallaste, ya todo se arruinó. Y no hay cómo rescatarlo. Llegaste a otra componente, te dio otro vector y ya es diferente al que debió haber dado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cada operación de componentes y de signos para no tener problemas en este manejo algebraico de forma analítica. Preguntas ahí. Resta de manera analítica. Sin embargo, también tenemos una forma gráfica de verlo, la resta entre vectores. ¿Por qué? Resulta que nuevamente, usando escuadras y usando compás, yo hago coincidir el inicio de los vectores que voy a restar. Ahí está el inicio compartido. Entonces, en este momento, el vector resta simplemente será unir una flecha con la otra. Cuando uno dos flechas, el vector que une dos flechas de dos vectores que comparten el inicio, ese vector tuvo que ser la resta de ellos. Oye, pero la resta, esa flecha, ¿hacia qué lado mira? Ah, ese va a ser el truco. Dime cómo planteaste la resta. Yo dije A menos B. Si ustedes recuerdan, yo hablaba de la regla destino menos origen. Aquí la sigo aplicando. El valor de A menos el valor de B me dice que el vector A tuvo que ser el destino. Entonces la flecha debe llegar al vector A. Así es como elegí que la flecha va hacia el vector A en la resta A menos B. Porque si pongo la resta al revés, si pongo la resta B menos A, la flecha tiene que apuntar hacia B, porque ese va aquí y ese será el destino, de alguna manera dicho, de nuestra operación. Eso me ayuda a decidir hacia dónde mira un vector resta en una forma gráfica. Y como ven, se está formando nuevamente un triangulito que es el mismo triángulo que usamos para la suma. Ahora lo estoy usando para la resta, ni más ni menos. ¿Por qué? Bueno, si tú recuerdas, el truco del triángulo, del polígono, es vectores que se sigan se están sumando. Yo me doy cuenta que este vector se sigue con este. Y del primer inicio al último final está ese vector. Entonces yo podré decir el vector B más el vector A menos B da por resultado el vector A, lo cual es algebraicamente correcto. Cuando yo hago la operación, B menos B se van y te queda que en efecto A es igual con A. Vean cómo tiene perfecta concordancia con el dibujo que acabo de poner aquí. Entonces, este es uno de los trucos que más vamos a estar trabajando. Por favor, pónganle mucha atención. La suma y la resta están íntimamente relacionadas porque usamos triángulos y paralelogramos
para formarlos. Vean, aquí en este ejemplo, yo puse el vector A y el vector B, que al sumarse nos dieron una de las diagonales de este paralelogramo, mientras que la otra de las diagonales nos dio el vector resta. Esto es algo que siempre va a ocurrir. Y fíjense que no dije diagonal mayor o diagonal menor, porque yo no sé quién sea más grande o quién sea más chico. Pero sí sé que una diagonal será suma y la otra diagonal será resta. Todo depende de cómo haya yo colocado los vectores iniciales. Vean el triángulo de la derecha. Aquí tengo A, B y C. Y de ese triángulo yo puedo asegurar que B más C, puesto que se están siguiendo, se obtiene el vector A. Así como puedo asegurar que el vector C es resultado de restar A menos B porque de B llego hacia A, que vendría siendo el equivalente a haber despejado aquí el valor de B, habría pasado restado y llegaríamos a esta operación. Es decir, toda operación analítica responde a una situación totalmente geométrica, que si no la veo, no implica que no exista. Ahí está, pero no acostumbramos verla. Esto es resta entre vectores. Pregúntase. Ya llevamos 3 operaciones. Igualdad de vectores, suma de vectores y resta entre vectores. Para trabajar de manera más fluida, nos falta una cuarta operación, que es el producto de un vector por un escalar. El primero de 4 tipos de productos con vectores. Producto de un vector por un escalar. El asunto es que este escalar llamado lambda es un número real. Y tenemos un vector en 3 dimensiones. Entonces, lambda por A es multiplicar este escalar, este número, por cada una de las componentes que forman al vector. O sea, lambda por A1 y queda en su lugar, lambda por A2 y queda en su lugar, y lambda por A3 y queda en su lugar. ¿Pero qué cambió? Hubo un efecto de escala. Hubo una proporción aplicada a nuestro vector. Entonces, me voy dando cuenta que si tengo un vector A y lo multiplico por un número positivo mayor que 1, nuestro vector tiende a crecer de tamaño, viendo en el sentido original. Pero pudiera ser que nuestro escalar positivo fuera de menor tamaño que 1. En este caso, sigue viendo al mismo sentido y con igual dirección, pero ahora se está haciendo más pequeño. Pero pudiera ser que mi escalar lambda fuera mayor que 1, pero negativo, es decir, menor que a menos 1. Crece en tamaño, pero el sentido se invierte, ahora mira hacia el lado contrario. O pudiera ser que es negativo este escalar lambda, pero de tamaño menor a 1, o sea, está entre menos 1 y 0. ¿Qué observo? Que disminuye su tamaño y ahora mira hacia el lado contrario a donde veía originalmente. Estas son las diferentes situaciones del producto de un vector por un escalar. Si me fijo en todas ellas, pues me doy cuenta que en algunos cambia el tamaño, en algunos cambia el sentido, pero en todos ellos lo que nunca cambió fue la línea de acción, es decir, la dirección. Y eso es lo que yo debo recordar de esta operación. Modifica al vector de tal manera que la dirección no cambia. Cambiará el tamaño, cambiará el sentido, pero la dirección, la línea de acción, sigue siendo la misma. Esta es la principal cualidad del producto de un vector por un escalar
Y justamente es a lo que yo le voy a sacar provecho, a esta cualidad, a esta situación. Y esto es muy simple. A mí me dan un vector cualquiera de componentes, las que sean, ¿verdad? Ahí están. Y me piden encontrar el vector 3A. Ah, pues cada componente se va a multiplicar por 3. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6, negativo. Y 3 por 5, 15, aplicando regla de los signos. O tal vez me piden el vector menos 2A. Bueno, entonces sería 3 por 2 menos 6 ahora, 2 por 2 más 4 ahora y 5 por 2 menos 10 ahora. O pudiéramos tener menos un medio por A. Nos quedaría menos 3 medios, 2 por 2, 2 entre 2 más 1 y menos 5 medios, la última componente. O tal vez tener aquí un tercio de A. Nos quedaría 3 entre 3, 1, 2 entre 3, 2 tercios y 5 entre 3, 5 tercios. En el primer caso, un vector que nos dieron aumentó de tamaño conservando dirección. En el siguiente, el vector aumentó de tamaño y cambió su sentido, conservando dirección. En el siguiente, cambió de sentido, se hizo más pequeñito, pero conservó dirección. Y en el último, conservó el sentido, se hizo pequeñito, pero también conservó dirección. Esto es lo que tenemos que fijarnos, darnos cuenta en el producto de un vector por un escalar. Preguntas ahí. Como toda operación que se respete, el producto de un vector por un escalar, pues tiene sus propiedades que va a cumplir, que son demostrables, y tenemos que, si partimos de vectores del espacio de 3 dimensiones con componentes reales y siendo el escalar lambda un número real, se va a cumplir que el producto del escalar por una suma de vectores bien podría haberse hecho primero multiplicar el escalar por cada uno y después haber hecho la suma. Lambda por A más B es igual a lambda por A más lambda por B. Si lo que tengo es una suma de escalares que multiplican a un vector, pues podría multiplicar cada uno por el vector y luego hacer una suma de vectores cambiados ya de tamaño y daría exactamente lo mismo. También tenemos que si multiplico escalares que multiplican un vector, pues bien podría multiplicar el escalar por el vector y lo que dé, multiplicarlo posteriormente por el otro escalar. Ahí están esas tres propiedades. Y luego viene una que va a ser muy importante. Cuidado con esta que dice, mira, lambda por A es un nuevo vector cambiado de tamaño. Bueno, si yo quiero el módulo de este vector cambiado, daba lo mismo multiplicar el módulo del vector original por el valor absoluto del escalar que estás involucrando. Es decir, estoy comparando el tamaño entre vectores. Recuerda que este es el vector A. Cuando yo hago lambda por A, me da un vector modificado en tamaño. A lo mejor en sentido. Ahí está. Para ambos, funciona que el tamaño del nuevo vector, cualquiera de los dos, se pueda encontrar con el tamaño del vector original multiplicado por el valor absoluto para que no haya signo de por medio. Y esto me garantiza comparar solo magnitudes. Eso es
lo que dice esta propiedad. Finalmente, ahí está puesta. Y también le voy a sacar provecho más adelante. También tenemos que si el escalar es un 0, un número real, 0, al multiplicar al vector nos da por resultado siempre el vector nulo, 0,0,0. Si el escalar es el escalar 1, el vector A no se modifica, conserva sus componentes originales. Si el escalar es menos 1, las componentes se invierten de signo. Multiplicar por menos 1 me permite hallar el vector inverso de cualquier vector. Y al final dice que el vector nulo es igual al vector menos nulo. ¿Qué dice esto? Algo que debía ser evidente, pero nunca lo pensamos. El vector nulo, al tener componentes 0,0,0, nunca salió del punto inicial. Por lo tanto, este vector podría estar viendo hacia cualquier lugar. Por eso se cumple esta propiedad. Me está recordando que el vector nulo es realmente un elemento de cierre de operaciones, pero que es un vector que bien podría ver hacia cualquier lado sin ninguna complicación. Un vector que no tiene dirección ni sentido definidos como tal. 0,0,0. Preguntas ahí. Con todo esto, ya puedo armar un primer ejercicio tipo examen. Tal vez el ejercicio más sencillo que puedo poner en un examen, que es el siguiente. Dime cuál es el vector resultante de la operación de 3 por A más 2 por B menos 4 por C más 5 por D. Y te doy las componentes del vector A, del vector B, del vector C y del vector D. Todo suyo. A ver a qué llegamos. Esta sería la pregunta más simple que te puedo llegar a poner en un examen de álgebra vectorial. Encuentra el vector resultante de 3 por A más 2 por B menos 4 por C más 5 por D. Estrictamente hablando, esté donde esté el vector A, lo multiplicamos por 3. Esté donde esté el vector B, lo multiplicamos por 2. Esté donde esté el vector C, lo multiplicamos por menos 4, es decir, lo crecimos y le volteamos el sentido. Y esté como esté el vector, ¿cómo se llama el otro? D, le aumentamos su tamaño. Y queremos pues la suma de los nuevos 3 vectores. O sea, este vector más este vector más este vector más este vector juntos darán el vector resultante que estamos buscando. Esa es la operación que indicamos en estas líneas. Todo suyo. A ver cómo nos queda. Cuidado con los signos, porque basta que un signo o que una multiplicación o que una suma te quede mal para que todo el trabajo se eche a perder.
Y la verdad, da mucho coraje cuando todo falla por un signo o por un número. Entonces, tengan cuidado con las multiplicaciones que son algebraicas, o sea, regla los signos, con las sumas y restas algebraicas, otra vez, regla de los signos. Si lo pensamos, hay... Que el vector resultante es menos 33,5, menos 5. no, ya te falló. ¿En qué número? En 2 de 3. Ok, déjame checo. Y sí da mucho coraje equivocarse. ¿Por qué? Porque un número por 3 componentes son 3 multiplicaciones. Hay 4 de esos, hay 12 multiplicaciones. Y luego vienen 4 sumas de 4 sumandos. Entonces tienes 16 operaciones trabajando, todas algebraicas, todas con regla de los signos, y basta con que una, solo una te tiene que quedar mal para que arruine todo lo demás. Habiendo tantas operaciones, pues sí es muy alta la probabilidad de que alguna te pueda salir mal. Por eso es importante hacerlo con calmita, paso a pasito. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Miren, ya apareció ahí mi resultado. Observen, aquí nos quedó 3 por 0, 0, 3 por 4, 12 y 3 por 1, menos 3. Ahí está el vector 3A. Luego dijimos 2 por menos 1, menos 2, 2 por 3, 6 y 2 por 2 más 4. Luego tenemos el menos 4, ya se lo cargué al escalar. Menos 4 por 4, menos 16, menos 4 por 2, menos 8 y menos 4 por 4, menos 16. Y finalmente, 5 por 3 más 15, 5 por 1 más 5 y 5 por 2 menos 10. Vean, esto a mí me ayuda en el orden.
voy siendo bastante ordenado y bastante limpio. Es muy agradable a la vista porque no me puedo perder en esta operación. Y cuando voy a sumar, pues hago sumas de manera vertical y ya. Aquí me quedaría menos 2, menos 16, menos 18, más 15, menos 3. O asociando, ¿verdad? 16 le quito 15, menos 1 y menos 2, menos 3. Ya depende de cómo quieran hacer la suma. El que sigue, 12 y 6, 18, menos 8, 10, más 5, 15. Y el último, 3 menos 4, más 1. 16 y 10, 26 negativo, más 1, menos 25, 25 negativo. Y ya no hay cómo me fallen ningún signo. ¿Ya viste, Zahir, como si daba diferente? Sí, sí, sí. Preguntas. Y repito, en todas estas operaciones, o sea, basta con que cualquiera, con una que te salga mal, arruina el resultado. De pronto multiplicaste todo bien y al hacer alguna suma por ahí, te arruinó el resultado. Basta una sola para que todo se arruine. Y sí, da mucho coraje. Y uno como alumno dice, no sea malito, perdónemela, solo fue un signo, solo fue un valor. ¿Qué crees? Por un signo, por un valor en un vector, se cae un metro, se cae un edificio, se rompe la presa por un signo mal hecho. Y por esa razón no te puedo perdonar un valor o un signo. Tengo que decirte, ¿sabes qué? Acabas de tirar al metro, acabas de tirar el edificio, se te acaba de romper el motor por un signo mal empleado, por una suma mal hecha, por un producto mal empleado. Y la verdad, sí da muchísimo coraje. Entonces, lo que podemos hacer es hacer todo con calmita, lo más en orden, lo más en limpio, para que una vez que ya lo acabé, ¿qué crees? Lo vuelves a revisar paso a paso, línea a línea, para checar que no hubo error. ¿Y cuántas veces lo checo? Pues al menos 2, la original y la checada. Si tienes tiempo, lo checas más veces. Por eso tan importante es hacer las cosas en orden y en limpio. Algo que tanto les he estado machacando y que luego como que dicen, ay, pues, nomás da lata. No, es porque es la manera en que la puedo revisar cuando acabe. ¿Vamos bien? ¿O hay preguntas? ¿Se entiende la idea? Esta es la pregunta más simple que te puedo hacer en álgebra vectorial. Y todas son de aquí para arriba. Más operaciones, más signos, más cuidado. Entonces, hay que tener mucha paciencia y mucho orden y mucha limpieza al momento de estar trabajando vectores. También les voy a encargar mucho la notación. Escalar por vector. Cada que pongas un vector, ponle su rayita encima. No importa que venga de números, de puntos o solo con vectores. Ponle la rayita de vector. Ponle el igual. Ponle los paréntesis. Ponle las comas. ¡Ay! ¿Se entiende que son 3? No, no se entiende. No es lo mismo que digas el vector A es igual a esto, a el vector A es igual a esto. El segundo tiene 2 componentes y el primero solo tiene una, el número 23. Por eso es tan importante que pongan los signos, las comas, paréntesis iguales, la rayita de vector encima de cada vector. Porque si no, ya cambiamos a otra cosa. Y para ti es solo nomenclatura, pero cada vector, cada escalar representa algo. Y al no poner el símbolo correcto,
estamos diciendo de pronto que una manzana es un mango y pues no es verdad. ¿De acuerdo? Y por eso se nos cae el metro, se nos cae el edificio, se nos rompe el motor, por confundir manzanas con mangos, por no haber crearnos el hábito de escribir las cosas de manera correcta. ¿Preguntas ahí? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a hacer una cosa. Quiero que de hoy a mañana planteen este ejercicio y mañana llegando lo revisamos a ver cómo nos quedó. Es el manejo de todo lo que vimos el día de hoy. Entonces, traten de plantearlo, traten de resolverlo y mañana lo platicamos llegando a las 7. Lean lo que platicamos hoy, revísenlo y traten de plantear y resolver este ejercicio y le seguimos el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Todo bien, profe. ¿Sale? A ver a qué llegamos, a ver si nos resulta que encontrar las coordenadas de los 4 vértices. Bueno, tenemos uno de los demás vértices, A, B y C, de esta paralelogramo que pinté yo ahí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Ya lo copiaron? A ver si llegamos al punto A, al punto B y al punto C. Todo empleando álgebra vectorial, o sea, operaciones con vectores, teoría de vectores. A ver cómo nos resulta. Y con esto cerramos. ¿Puedo cerrarme de aquí? Sí, profe. Ok, Sí, profe. con esto cerramos. Mande, espero. Ahí está. Ya, profe, gracias. ¿Sale? A ver cómo nos queda el planteamiento y la solución. Por hoy, muchas gracias. Cuídense mucho.